Bueno, pues este es el típico vídeo que honestamente y digamos en una buena forma me sube un poco el ego por el hecho de que ocurren cosas que yo siempre he dicho, y no precisamente porque yo sea un genio ni muchísimo menos que no lo soy, sino porque son cosas que son de sentido común, pero que yo percibo que mucha gente no llega a entender. La noticia por la que gran parte del mundo del fútbol está indignada es el hecho de que al Everton, club de la Premier League, han sancionado con puntos por no cumplir el fair play financiero. Y claro, como es lógico, mucha gente está diciendo, pero qué barbaridad es esa que el Everton, por no haber cumplido el fair play de una forma bastante suave, le ha caído lo que le ha caído, y en cambio a equipos que es evidente que no cumplen el fair play financiero, como podría ser el Manchester City, el ejemplo más claro que todos conocemos, y no le ocurre nada. Y yo creo que esto, aunque os suene muy fuerte lo que voy a decir, es bastante lógico. Solamente hay que entender un poco el hecho de que al fin y al cabo quien pone la pasta manda. Eso pasa en el 90% de las situaciones en la vida. Quien pone el dinero de una forma o de otra termina mandando. No en todo, gracias a Dios, pero en la mayoría de cosas. ¿Por qué al City, que tiene de hecho un montón de denuncias y tiene un montón de casos abiertos en cuanto a puntos de que no cumple fair play, no le sancionan, y por ejemplo al Everton sí? ¿Quién está poniendo la mayor inversión en la Premier League? Quien está curiosamente detrás del Manchester City. Está poniendo un pastizal. En gran parte la Premier League es atractiva por el equipo que tiene el City, y no solamente el equipo que tiene el City, sino al fin y al cabo el hecho de que haya un equipo como el Manchester City que pueda gastar dinero a puerta también beneficia, y esto es otra cosa que la gente no entiende. El hecho de que el City tenga un montón de dinero, invierta un montón de dinero en el City, también favorecen al resto de equipos de la Premier League. Y lo voy a explicar. El hecho de que venga de la forma que sea una inversión enorme, cosa distinta es que me gusta o no. A mí el hecho de que invierta un Estado no me gusta nada. A mí los clubes de Estado honestamente los detesto. Pero el hecho de que un Estado invierta tanto como lo hacen por ejemplo el Manchester City, favorece a toda la Premier League. ¿Por qué? Porque el propio dinero que tiene el Manchester City evidentemente también compra a jugadores en la Premier League. Y por ejemplo, si de un futbolista de la Premier, imaginaos, ¿no?, que el Manchester City quiere fichar a un futbolista de, yo qué sé, del West Ham. Pues si por ejemplo en un momento dado solamente podría ofrecer 40 millones o 50 millones, hoy puede ofrecer 80 o 100 millones fácil, sin ningún problema. Entonces también está beneficiando al West Ham de turno. Estoy poniendo un ejemplo. Beneficia a todos. Ahora, ¿cuál es el principal problema de esto? El problema es el tema de las regulaciones. Al final hay que tener en cuenta que quien hace la regulación también tiene el control de hacer la trampa. Es evidente que el Everton ha incumplido muchísimas menos normas de fair play que el Manchester City. Esto lo puede saber hasta la persona más iletrada del mundo, como puedo ser yo, sabe esto. Y el tema de las regulaciones, pero no solamente pasa en la Premier, también pasa en la Liga Española. Normalmente las regulaciones la venden como es algo que va a beneficiar a los equipos más pequeños, y es todo lo contrario precisamente. No estoy diciendo que las regulaciones favorezcan al equipo más grande, porque no es así. Las regulaciones a quien favorece es a quien controla esas regulaciones. En el caso de la Liga Española, las regulaciones favorece a quien manda la Liga Española, en este caso por ejemplo Tebas. Y Tebas va a favorecer a los equipos que a él le convenga, por un motivo u otro, ya sea para mantenerse el poder o por el motivo que sea. En la Premier League pasa más de lo mismo. El hecho de que la Premier League tenga ciertas regulaciones también con el tema del fair play financiero hace que el control tenga la propia Premier League. Y la Premier League, o los dirigentes de la Premier League, quienes mandan,
evidentemente mira por sus intereses. ¿Y de verdad pensáis que la Premier League, los dirigentes de la Premier League van a perjudicar a los equipos o a los inversores que precisamente más están invirtiendo en su liga? ¿De verdad pensáis que la Premier League va a ir precisamente a por el Manchester City? Que al fin y al cabo, evidentemente, si va por el Manchester City, va, digamos, a por los dueños de Manchester City, que precisamente son los que más están invirtiendo en la Premier, haciendo una Premier más atractiva. Pues no van a ir a por ello. Ahora, el Everton, pues por el Everton sí van. ¿Por qué? Porque evidentemente la repercusión que tiene en contra de ir a por el Everton no es nada. Si por ejemplo van a por el City, se pueden cabrar los dirigentes del City y decir, escúchame, que no metemos más dinero aquí y se acaba el chollo. Y el City empieza a ser un equipo mediocre. ¿Qué pasa? Que a la Premier League le interesa que el City sea un equipo grande, no que sea un equipo mediocre. Lo cual no va, digamos, a retar a los dirigentes del Manchester City, puesto que les interesa tenerlo. Pero a lo que voy es que el problema es la regulación. Por eso yo estoy en contra de todas las regulaciones prácticamente que hacen las ligas. No estoy diciendo que tenga que haber unas regulaciones mínimas, pero mínimas. Por ejemplo, yo entiendo que tú, siendo por ejemplo una liga doméstica, tengas una regulación mínima de decir, oye, evidentemente solamente se pueden presentar equipos de este país. Evidentemente, por ejemplo, en Liga Española, que solamente se puedan presentar equipos de la Liga Española. Ok, pero más allá de eso y cosas de ese estilo, yo no pondría ninguna norma, ni de fair play ni de nada. Porque repito, quien pone la norma es quien controla y hace lo que le sale de los cojones. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la Liga Española, por ejemplo, con el caso del Barcelona. ¿Por qué Tebas, evidentemente, más allá de las excusas y las justificaciones que hace, no penaliza a la Barcelona? Porque evidentemente no le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Coge las regulaciones de la liga y la usa a su favor. En cambio, a un equipo, por ejemplo, que no tenga, digamos, tanta importancia como podría ser, me lo invento, un Getafe, yo he dicho el Getafe por decir algo, pues no le importaría pegarle un multón o lo que sea. Pero al Barcelona sabe que si, por ejemplo, al Barcelona coge y, digamos, de alguna forma le perjudica, sabe que se está perjudicando la propia liga. Por eso digo que las regulaciones a quien más perjudica, aunque parezca lo contrario, son precisamente los equipos más humildes. Que no quiere decir que beneficie a los mejores equipos, no, beneficia básicamente a los equipos que le interese a quien esté de presidente en la liga, ya sea de la Premier League o ya sea de la Liga Española. Y esto es que mucha gente que no lo entiende, que se come el relato de regulaciones y más regulaciones porque piensa que con más regulaciones, por ejemplo, había mucha gente que estaba súper de acuerdo con las regulaciones de la Premier League porque decía, no, es que la Premier League sí o sí tiene que haber unas regulaciones, porque si no hay estas regulaciones en la Premier League, entonces equipos como Manchester City y ciertos equipos se van a beneficiar. ¿Y cuál es la realidad? Que hay esas regulaciones y precisamente esas regulaciones simplemente perjudican a los equipos más pequeños. En cambio, a equipos como por ejemplo el City no le está perjudicando. ¿Por qué? Porque quien hace la regulación controla la regulación y decide cuándo esa regulación se hace y cuándo no se hace. Y cuando deciden, por ejemplo, que esa regulación no la quieren llevar a cabo porque no les interesa, van a buscar cualquier tipo de justificación. Y esto es lo que la gente o mucha gente no entiende. Porque aquí en la Liga Española pasa lo mismo. Tienes un montón de aficionados promedio diciéndote que en la Liga tiene que haber más regulaciones, pensando que las regulaciones van a hacer que beneficie a sus equipos o algo por el estilo. Y no es verdad. Las regulaciones solamente beneficia al equipo que le interese al presidente de turno. Ya está. Y lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, de la Liga Española con el FC Barcelona y en la Premier League, por ejemplo, en un caso como el Manchester City. ¿Para qué están sirviendo las regulaciones? Para nada. En todo caso, para el efecto contrario. ¿A quién está perjudicando? Precisamente a los equipos que menos repercusión tienen. Porque que el presidente de la liga, por ejemplo, multe al Getafe, le sale muy barato.
Pero precisamente que le ponga, digamos, una sanción al Barcelona le sale bastante caro a su propio bolsillo. Y en el tema, por ejemplo, de la Premier pasa más lo mismo. Sancionar al Everton como han hecho le sale bastante barato. Ahora, sancionar al City le saldría bastante caro, porque tienen mucho que perder. Y por eso digo que es que la gente tiene que entender que las regulaciones, y diría que es que en el 99% no solamente en temas deportivos, sino en general, no valen de nada. Al revés, destruyen prácticamente todo. Así que nada, vosotros seguís, y es una forma de hablar evidentemente, seguís con querer regulaciones diciendo que la Liga Española tiene que tener más controles, que tal, que cual. Cuando saquen ciertas normas, pensar que y aplaudirlas como si se fuesen a cumplir. Que repito, las regulaciones simplemente la cumple quien quiere, el que precisamente pone esas regulaciones. Y cuando no quiera que se cumpla, buscará la justificación que sea necesaria para que eso no ocurra. Así que de verdad, dejarse ya de engañar con el tema de las regulaciones. Dejar de decir, no, es que hay que tener un límite financiero, es que tal, que igual, que no. Que es que no funciona así. Y lo estáis viendo. ¿A quién está beneficiando las regulaciones? Precisamente, curiosamente, las regulaciones a quien más está beneficiando son a los equipos que están haciendo las cosas mal. Un equipo como el Barcelona, que ha hecho lo que ha hecho, está saliendo beneficiado. Un equipo como el Manchester City, que está haciendo las cosas que está haciendo, está siendo beneficiado. Y luego, por ejemplo, un equipo como el Everton se pasa un pelín y fijaos la que le ha caído. Yo de verdad espero que esto sirva para que mucha gente entienda que las regulaciones no son buenas. Y como digo, prácticamente en el 99% de las situaciones, independientemente que sea ahora en términos deportivos, futbolísticos y en cualquier otro aspecto de la vida. Porque repito, quien hace la regulación hace la trampa. Y esto hay mucha gente que de verdad, por desgracia, no entiende y me da un poco, digamos, de rabia que veo a la gente ahora mismo súper indignada, la gente en Twitter súper indignada, cuando luego eran los primeros palmeros que cuando salían esas regulaciones en la Premier, etcétera, aplaudían. Bastante ilusos, evidentemente. A mí no me sorprendió nada y era bastante evidente. Igual que llevo diciendo no sé cuánto tiempo que al Barcelona no le va a pasar nada. Como mucho, una sanción bastante anecdótica, como para decir hemos hecho algo, pero ya está. Y al City más lo mismo. Yo no estoy diciendo que de repente haga una sanción bastante mínima y bastante leve al City, como para decir hemos hecho algo, pero realmente no van a hacer nada que pueda perjudicar sus intereses. Y esto pasa, repito, en la Liga Española y pasa también en la Premier League, como no puede ser de otra forma. Quien pone la regulación es quien realmente tiene el control. Y el hecho de que haya una regulación no quiere decir que eso se vaya a cumplir. Así que nada, simplemente quería comentar esto. Espero que de verdad haya gente o cada vez haya más personas que entiendan que las regulaciones no son la solución. Y repito, es que pasa prácticamente en cualquier aspecto de la vida. Y evidentemente es bastante injusto eso que le ha pasado al Everton. Es bastante injusto. Y más cuando el City, creo que lo tengo por aquí, creo que tiene, no sé, dice en su comunicado, porque ha hecho un comunicado el Everton quejándose y señalando directamente al Manchester City, diciendo que cuyo caso tiene 115 cargos por romper dichas normas que aún no se han resuelto. Es decir, 115 cargos tiene el City de normas que no ha cumplido, que aún, digamos, tiene que resolver. Y no le ha pasado nada. En cambio, al Everton, por pasarse un poco, básicamente le ha caído la del pulpo. Dejad de creer que la solución a todo prácticamente es las regulaciones, de verdad. No seáis tan ilusos. Porque las regulaciones simplemente benefician a quien pone esa regulación. Al menos, repito, en el 99% de los casos. Así que nada, dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y ya sabéis que si dejáis un me gusta se agradece un montonazo. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.